Seguimos en el dedo gordo, seguimos acá en Radio Sí, hablando de miedos, de fobias, esto que hablábamos de que hay como miedos colectivos que se van transmitiendo, y para hablar un poco de esto estamos en comunicación telefónica con Alberto Sánchez. Él es licenciado en psicología. Hola Alberto, ¿cómo estás? Lucía y Federico te saludan. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Buenos días a ambos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bien, muchas gracias por atendernos. Contanos un poco cómo es, digamos, la construcción del miedo, porque recién hablábamos, no sé, por ejemplo, yo de chica abría la ducha para ver si había alguien atrás y nunca había visto Psicosis. Entonces, hay como algo que se hereda, ¿viste? Como algo social. Contanos un poco cómo es que se construye. Bueno, mirá, si ahora que mencionabas lo de la ducha, si lo pensamos desde Jung, aquel discípulo de Freud de los primeros años, que bueno, después se separaron, siguieron corrientes diferentes, él hablaba de arquetipos, o sea, de construcciones inconscientes, pero que estaban de alguna forma en todos los humanos a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, hay como temores, no me voy a meter mucho con esto, pero ya que mencionás lo de la ducha, antes de haber visto Psicosis, o sin haberla visto, hay como temores como primitivos que la humanidad conserva en algún lugar de su mente. Ajá. Entonces, no sé, la oscuridad, el no ver. Bueno, eso es algo que nos trasciende. Y podemos pensar que un niño puede tener, y de hecho pasan por una etapa que es bastante común, que es un periodo de tener miedo a la oscuridad, ¿no? Cuando son muy niños. Sí. Y si lo trasladamos a la adultez y al presente, bueno, si estamos en una zona muy oscura, que hemos escuchado comentarios que por allí roban y demás, bueno, nuevamente el miedo a no ver y a la oscuridad nos embarga un poquito, ¿no? Así que sí, hay como cuestiones que van más allá de la individualidad. A ver, eso, Alberto, digamos, es el inconsciente colectivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digamos esto. Claro. Ahora, ese inconsciente colectivo siempre está en construcción también, ¿verdad? Es decir, Sí, estamos. Sí, claro. ¿Vos crees que hay miedos que pueden haber ido cambiando? No sé si se entiende. El miedo a la oscuridad por ahí creo que sí es un miedo que permanece. Pero hay miedos que se generan, hay nuevos miedos que se van incorporando lentamente a ese inconsciente colectivo. No sé, me lo pregunto. Para pensar tu pregunta, no sé si respondería afirmativamente, pero sí hay cuestiones que a lo largo de la historia de la humanidad fueron cambiando y no existían. Digo, por hoy, no sé, la humanidad puede acabar en un par de meses, ya sabemos que ya no es tan algo fantástico, sí, ni tan fantástica. Y bueno, quizás en otros tiempos no era así. Habría que pensarlo. No podría responderlo afirmativamente. Está bien. Digo, sí, tenés razón. Por supuesto, es difícil. Incluso debe ser para más de un libro esto, digamos. Pero, sí, habría un tema. Todo un tema, sí. Por eso, pero ahí yo te pregunto esto, ¿no? Hay una sensación que te pasa, por ejemplo, a algún argentino que viaja al exterior y vuelve y te dice... No, la sensación que tenía de poder caminar libremente por la calle y no sentir miedo. Y vos decís por ahí, digo, estoy acá y estoy caminando por mi barrio, mi ciudad, no sé, por donde sea, y siento un miedo. Ahí hay como una suerte de inconsciente colectivo propio del habitante de un lugar, digamos, ¿no? Que por ahí en otro no se construye, digamos. Sí, ¿sabés qué pensaba ahora que un poco con esto último y la pregunta anterior? Que, por ejemplo, a ver, todos oímos hablar de los ataques de pánico. El ataque de pánico es miedo puro. Sí. Digo, irracionalmente estamos convencidos en el momento de atravesar esa crisis casi instantánea que nos morimos. Sí. Básicamente, cualquiera que atravesó esa situación sabe que la sensación es que uno se muere. Sí. Tiene la respiración agitada, se acelera el pulso, quizás transpira en exceso, las manos, temblores, demás, y uno está el cuerpo a uno le dice, te estás muriendo. Sí. Ahora bien, sabemos también que uno va al médico y no encuentra nada en la persona y lo manda a hacer terapia. Digo, eso quizás en otras épocas no existía. Claro. Entonces, por ejemplo, el ataque de pánico se fue incorporando al decir humano
uno dice eso y ya sabe de qué se trata. Ajá. Y desea uno no jamás atravesar esa experiencia, ¿no? Sí, 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 sí. Digo, eso en algún momento del siglo XX, digamos, se fue incorporando al comentario de la gente, y hoy por hoy todos sabemos y bueno, y sabemos que sucede eso. Igual, de todas maneras, es tan irracional y tan fuerte que no hay forma de al panicoso en ese momento convencerlo de que no le pasa nada, ¿no? Ajá. Claro, sí, sí, sí. ¿Y por qué? A ver, esto perdón porque yo hago preguntas, las tiro al aire y digo, acá mi compañera pobre me sufre en esas cosas. Las Dice, pensamos ahora, juntos, las pensamos juntos, por ningún eso, problema. tal cual. Yo las tiro, ¿Cómo pero no, para Federico? preguntármelas también, digamos. Te obliga ¿no? a pensar en el aire. No, por eso digo, tal cual. Pensemos los tres. ¿Por qué hay gente que le resulta atractivo el miedo? Bueno, gran pregunta. Hace unos días de otra radio me entrevistaron sobre por qué a la gente le gustan las películas de terror. Sí. Bueno, algunos, ¿no? No podemos Sí, sí, sí. En realidad, aquello de lo que no sabemos mucho nos puede sorprender, lo prohibido. Ahí hay un conjunto de cuestiones. Pero pienso una que se me ocurre. A ver, el miedo o la risa extrema, o digamos, de sentimientos como más extremos, nos vienen a traer quizás emociones que en un momento en que sentimos que no estamos experimentando emociones, lo cual es falso porque siempre es así, pero por ahí hay momentos de aburrimiento, de trascendencia, de, no sé, estamos en una crisis y no le encontramos sentido a lo que hacemos o vivimos y demás. Entonces, viene una película de terror o la cuestión del miedo a traernos una emoción fuerte en un momento en que experimentamos carencia de emociones. Ajá, está bien. Por ejemplo, entre otras cosas. Y después, por eso decía que había más de un tema que converge aquí, también el tema como de lo prohibido, lo oculto, lo misterioso, siempre ha llamado a la humanidad, ¿no? En la historia de la humanidad, esas sectas secretas, iniciáticas, cuestiones de masones y demás, lo misterioso, lo oculto, lo que solo algunos saben y demás, siempre llama la atención. Y eso a veces tiene que ver con lo oculto, lo oscuro, lo misterioso, lo que la gente común, entre comillas, no sabe, ¿no? Entonces, hay una serie de cuestiones que a todos nos llevan a sentir cierta atracción por eso, ¿no? Ajá, sí, y a ver, y sumando un poquitito a esto, digo, también es probarse, ¿no? También es una suerte de, hay mucha gente que se prueba, dice, a ver si esto... si supero esto, ¿no? Digamos, a veces bueno, como aquellos que realizan así deportes extremos, claro. Ahora no recuerdo el nombre, pero esto que se tiran de los puentes con una... sí, con algo que los une... Bungee jumping, algo así. Ahí sí, está. sí. Bueno, en realidad produce una sensación, no todos estamos preparados para tal cuestión, pero bueno, se genera en las personas una cantidad de adrenalina que es como una especie de... sería como drogarse sin consumir una sustancia, claro. ¿no? Que la genera el propio cuerpo al experimentar eso, paracaidismo, bueno, experiencias extremas. De hecho, yo menciono esto, pero hay gente que cuando no estaba la pandemia iba al Parque de la Costa y se tiraba de esa... eso que a uno lo hacía pendular por el aire a muchos metros de altura y bueno, la gente se divertía, ¿no? O la montaña rusa y en un momento estar de cabezas en el recorrido de la montaña rusa. Hay cuestiones que producen adrenalina, ¿no? Sí. Tengo una consulta, Alberto. Recién hablábamos como de estos miedos como más colectivos o por qué como socialmente atrae el miedo. Ahora, viste que hay miedos como muy personales o fobias, no sé, hay gente que le tiene miedo a los botones, gente que le tiene miedo, no sé. Sí. Y esos miedos, ¿cómo se generan? Digo, ¿hay una experiencia negativa, personal? ¿Cómo es? Yendo más a lo individual, digamos. Sí, es complejo porque en particular desde el psicoanálisis no se piensa tanto en algo, en un trauma puntual. Por ahí uno pensaría, bueno, lo que pasa es que una vez estaba en tal situación y vio tal cosa y se asustó y quedó traumada.
ese es como el cuentito que nos contamos. Es mucho más complejo y tiene que ver con cuestiones inconscientes y con cuestiones que quizás ni recordamos, ¿no? Hacia los 4 o 5 años hay algo que se llama amnesia infantil y no nos permite tener recuerdos genuinos de lo vivido anteriormente. En realidad, cuando decimos, sí, yo me acuerdo cuando, no sé, empecé a caminar, en realidad es un recuerdo falso. Nuestros padres nos contaron, bueno, a tal edad empezaste a caminar y uno cree recordarlo, es un recuerdo falso, ¿no? Porque más allá de la amnesia infantil, en la realidad uno no tiene recuerdos. Bueno, a lo que iba es que a veces nos suceden cosas allá en la lejana infancia que no recordamos y que van generando la posibilidad que luego en el futuro ya adultos, por ejemplo, padezcamos de algún tipo de fobia. Ujú. ¿Sí? Fobias que hay cientos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay de las más extrañas. Yo tenía una paciente que tenía fobia a las montañas, pero no a ir, a verlas. Si esta persona estaba en un lugar turístico, me comentaba, abría la ventana y veía una montaña, se estremecía, se ponía mal. Claro. Ver la montaña, la idea de la montaña, la ponía en un estado fóbico, ¿no? Así que sí, hay de las más variados e increíbles. Sí. Pero se construye de una manera compleja, digo. Todo en algún punto, y muchas cosas, más allá de la fobia, muchas cosas que por ahí padecemos, van germinando allá en nuestra lejana infancia, por lo tanto no necesariamente recordaremos que tuvimos un trauma porque un día nos pasó esto o aquello, ¿no? No, tal cual. Ahora, también hay miedos que tienen que ver con hechos, no sé, qué sé yo, tuviste un accidente de auto y por ahí te da miedo manejar, no sé. Sí, hay miedos que son inmediatos, digamos, ¿no? Sí, Digo, sí. Bueno, por ejemplo, no sé, sufrir un asalto violento en la calle puede contribuir a que después uno termine con una cuestión así agorafóbica y no pueda salir a la calle. Claro. ¿No? De hecho, cuando tuvimos el aislamiento obligatorio y luego se fue levantando, bueno, había gente que temía volver a la calle, ¿no? Salir, encontrarse con gente, eso fue un temor bastante generalizado. No, incluso eso, ¿no? Yo digo, viste que todavía estamos, todavía no sabemos muy bien cómo tratar todavía el COVID, viste que no sabemos si despedirlo o no despedirlo, si el barbijo sí, si el barbijo no, todo un tema, digamos, todo un tema. Pero esto va a generar un cambio generacional, digo, en relación, bueno, por supuesto a las fobias, a las conductas y demás, ¿no? Yo creo que va a generar, ya generó y va a seguir generando, ¿no? Digo, me parece que hay algo ahí. Se viene, claro, ¿no? Una de las primeras preguntas que me hacían tenía que ver con el inconsciente colectivo y temores más arquetípicos y demás. Bueno, podríamos decir que casi el miedo a respirar un aire que contenga un virus letal o que nos pueda poner en una situación de salud grave viene a sumarse a miedos que quizás antes uno no tenía. Digo, yo me recuerdo tomando tranquilamente mate con amigos en lugares sociales y demás, y hoy ni se me ocurriría compartir un mate. Comparto esto que decís. Y viste que los argentinos somos muy... tenemos esa costumbre muy afectuosa del mate compartido, el beso en la mejilla, el abrazo, el hablarnos cerca de la cara del otro, y todo eso la verdad que ha dado pasos atrás por una cuestión sanitaria, ¿no? Sí. Por ejemplo. Alberto, te agradecemos muchísimo este rato de pensar juntos sobre miedos, temores, fobias, y bueno, ya nos volveremos a charlar en otra oportunidad. Sí, la verdad que me quedaron muchas cosas como para seguir pensando, así que está bueno. ¿Cómo no? Gracias, Alberto. Gracias. Hasta la próxima, gracias. Hasta luego. Pasaba Alberto Sánchez, licenciado en psicología, hablando sobre miedos, fobias.